Nos ponemos de pie para celebrar la Santa Misa. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios, Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales. Palabra de Dios.
El Señor es fiel a su palabra. El Señor es Padre de los pobres. Feliz quien confía en su amor. El Señor es fiel a su palabra. El Señor es Padre de los pobres. Feliz quien confía en su amor. El Señor hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. El Señor es fiel a su palabra. El Señor es Padre de los pobres. Feliz quien confía en su amor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. El Señor es fiel a su palabra. El Señor es Padre de los pobres. Feliz quien confía en su amor. Lectura de la Carta de Santiago. Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de personas. Supongamos que cuando están reunidos, entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente, y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido. Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y le dicen, siéntate aquí, en el lugar de honor, y al pobre le dicen, quédate allí de pie, o bien, siéntate a mis pies, ¿no están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? Escuchen, hermanos muy queridos, ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Y sin embargo, ustedes desprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que oprimen a ustedes y los hacen comparecer ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que ha sido pronunciado sobre ustedes? Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasando por Sidón, y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis, entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que
que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaba, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Hemos dicho estos domingos pasados que hay muchas situaciones que nos inquietan en la vida personal, familiar, social, como iglesia. Y buscamos en la palabra de Dios actitudes, orientaciones, posibilidades que la gracia nos abre para corresponder a este momento en que vivimos. La primera oración de la misa nos invita a confiar. Primero, que confiamos en Dios que nos ha redimido. Esta expresión, redimido, se ha diluido un poco en la comprensión creyente. Redimir significa liberar, pagar algo por alguien para que viva libremente. Dios ya nos ha redimido. La acción de Cristo, de la cual participamos a través sacramentalmente, a través del bautismo y demás sacramentos, nos hace verdaderamente hijos. Dios nos ha redimido para ser hijos suyos, dice la primera oración de la misa. Y le hemos pedido: míranos, míranos, con amor de Padre, míranos. Y para los que hemos creído en Cristo, por eso nos exponemos a su mirada, por eso nos convocamos en torno a su mesa, que podamos alcanzar la verdadera libertad y la herencia eterna. Es una hermosa oración y muy arriesgada ponernos debajo de la mirada de Dios, pero sabiendo que nos ha redimido, nos hizo hijos suyos y que queremos alcanzar un modo de vivir que exprese lo mejor posible la libertad de los hijos de Dios, la verdadera libertad hasta la herencia eterna de compartir la vida con Dios. ¿Cómo se hace ese camino hacia la verdadera libertad y que nos ayude a corresponder en este tiempo presente a las situaciones vividas que llevan distintos tonos de juicio en distintas realidades que nos rodean? Miren, la segunda lectura de la carta de Santiago es muy clara en torno a cuál es el camino que Dios nos propone y sobre eso debemos detenernos y ahondarlos un poco. Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de personas. Y pone este ejemplo, si entra alguien elegantemente vestido, en fin. ¿Acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Sin embargo, les dice, ustedes desprecian al pobre. ¿No se dan cuenta acaso que los ricos son los que oprimen? ¿No son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que ha sido pronunciado sobre ustedes? Bueno, el camino es claro. Dice San Pablo también que Dios se anonadó, se hizo nada, se puso a la altura de los hombres. No se aferró a su poder divino, se hizo uno de nosotros. Eso ya es suficientemente claro que su opción es compartir nuestra realidad. Y respecto de su ser divino es una pobreza, un anonadamiento, hacerse nada. El camino de Dios sigue el mismo paso, el mismo ritmo, el mismo tono que aquellos seres humanos que viven en la pobreza. Es cierto que el ejemplo que pone la lectura es un ejemplo claro desde el punto de vista material, las personas que visten elegantemente y los pobres. Pero es cierto también que la pobreza se puede expresar de muchas maneras. Y hay pobreza aún en la abundancia material, puede haber pobreza cultural, pobreza educativa, pobreza de criterios,
pobreza de testimonios. Mucha gente ha nacido y ha crecido sin testigos de lo verdadero, de lo bueno, de lo noble. Puede haber pobreza de afectos, de redes de contención, familiares, amigos, compañeros, en fin, diversas pobrezas. El camino de Dios también pasará por ahí. Y el camino de la Iglesia, decía el Papa Juan Pablo II, es el mismo camino, recitando a Gaudium Spes, mismo camino del hombre, el mismo camino de Dios. El camino del hombre, el camino de la Iglesia es el mismo camino de Cristo. Este camino de la vida humana en sus expresiones más débiles, que no siempre son solamente materiales. Se habla mucho hoy del índice de pobreza. El índice de pobreza expresado solamente en términos de necesidades básicas. Pero ¿y las otras pobrezas? Aquellas que llevan que una persona con pobreza de criterios, con poca formación, que repiten solamente consignas, puedan hacer juicios sobre la vida, sobre la realidad, sobre la sociedad, expresarse en los medios como se les dé la gana y generando una opinión sin fundamentos. Escuché en estos días un programa acerca de la información y análisis de la información en los medios de comunicación, y hemos pasado, los organismos que miden esto, de defensa al público, del 40% al 50% de cantidad de información sin fundamento, sin fuentes. O sea, se informa sin tener la fuente. Y porque se dijo en la radio, en la televisión, lo dijo tal periodista, tal funcionario, tal no sé quién, es verdadero. Y se difunde. Es una pobreza un pueblo que se deje llevar solamente por los dimes, diretes y opiniones. Muchos comunicadores, llamados comunicadores hoy, toman el micrófono, se sientan frente a la cámara y opinan. Están muy de moda los paneles, ¿no? Se ponen paneles como si eso creara una diversidad aceptable de opiniones. Pero ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué formación tiene alguien para expresarse de esa manera? Y lo que decimos de ellos también lo decimos nosotros, en la Iglesia. Los sacerdotes, formadores de opiniones, los obispos, los teólogos, los catequistas, los padres y madres de familia. Ocurre en las familias que los padres les dan a los chicos comida, vestido, casa, pero no les hablan, no les ayudan a formar criterios de discernimiento. Les dan orden, esto se hace, esto no se hace. Entonces es como un moralismo. Pero buscar el fundamento, encontrar la argumentación, explicitar la realidad, es de alguien verdaderamente cultivado. También una forma de pobreza. Y caminando con la Iglesia en este mundo nos damos cuenta que muchas cosas se nos han pegado en la vida de la Iglesia a través de la historia. Y a veces nos mimetizamos con aspectos de poder y de estructuras que en realidad nos dejan débiles. Todos estos temas que han surgido últimamente, todos, tienen un eco en la opinión del cristiano de a pie, cualquiera de nosotros. ¿Cuál es la opinión contundente? ¿Cuál es la fundamentación respetable? ¿Cuál es la expresión de eso que se dice o se hace? Y creciendo en estos aspectos nos hará vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios y con una confianza absoluta como aquella que le dice Isaías a su pueblo: digan a los desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios, Él mismo viene a salvarlos. Porque en el mare magnum de la confusión, de la inquietud, uno puede perder las esperanzas. Pero ahí viene Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios?
Se abrirán los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, el tullido saltará como un ciervo, la lengua gritará de júbilo. Y estas imágenes tremendas que invitan a la esperanza. Donde hay desierto brotará agua, donde hay una estepa habrá torrentes, donde hay un páramo se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales. ¿Cuánto bien nos haría detenernos más en estas imágenes que nos ofrece la palabra de Dios para que decanten en lo profundo del corazón, de la conciencia y sean los criterios con los cuales uno mira la vida? No solamente lo que se dice en los medios o en opinión pública en medio de las calles, sino la opinión formada, para nosotros creyentes formadas a la luz de la palabra de Dios. El Salmo dice: el Señor mantiene su fidelidad para siempre. ¿Y cómo actúa? En la primera lectura actuaba dando la vista, en fin. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, libera a los cautivos, redime. Abre los ojos al ciego, endereza a los encorvados, al hombre que camina aplastado por la vida, ama a los justos, protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda. El Señor reina eternamente. Es una invitación a la confianza plena en Dios que nos ha redimido para hacernos hijos suyos. Y en el Evangelio aparece una imagen que está muy vinculada a lo que hemos proclamado antes. Fíjense, Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón, fue hacia el mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Esta observación de la caminata es una observación geográfica de un Jesús que se desplaza, pero es a la vez teológica también. Esa zona que nombra San Marcos es una zona de muchos extranjeros, lejos de Jerusalén, donde se vive de alguna manera, en el juicio de los más religiosos de su tiempo, una mixtura de creencias. Es una zona donde se comercializa mucho, se juntan de distintas naciones, pasan distintas rutas con caravanas. Es una zona efervescente, pero de alguna manera religiosamente pobre. Por eso se decía, algo bueno puede salir de Galilea en el juicio de los religiosos aquellos. Si Jesús no va al centro religioso que es Jerusalén. Jesús va por esa región de Galilea donde podemos afirmar también que se verifica la pobreza de formación en la fe, de expresión de la fe, de sostenerse en la fe. Por ahí anda Dios. Y es una invitación, a mi modo de ver, a la Iglesia, para que no nos asustemos de las cosas que pasan, de las distintas corrientes que proponen distintos aspectos de la vida, sino para que, como con Jesús, atravesemos esas realidades, ya no buscando ser reconocidos, legitimados, saludados como los doctores de la ley, saludados en las plazas, ocupar los primeros lugares, sino tomándonos en serio el camino de la encarnación, viviendo en serio el caminar de Jesús por la vida cotidiana, por la vida común, atravesando el territorio de Decápolis. ¿Y qué pasó ahí? Le presentaron un sordo mudo, es decir, alguien que no podía ni oír ni expresar la fe. Esa era la realidad del pueblo aquel. Abandonados por el poder religioso que les gustaba estar cerca del templo, abandonaban a la gente a estar sordos y mudos, es decir, no les proclamaban la palabra, tampoco podían expresarla. Y le pidieron que impusieran las manos. ¿Qué hizo Jesús? Hizo un gesto personalizador. Lo tomó, lo separó de la multitud, lo llevó aparte. No puso un espectáculo, no montó un escenario para que la gente viera cómo sanaba a este hombre. Personalizó la acción y lo llevó aparte, lo apartó del oprobio. Un sordo mudo era muy mal visto entonces.
y se puso en contacto humano con él, no solo de predicación, de palabra. Su humanidad, toda la humanidad de Jesús salva, no solo su palabra. Jesús le puso los dedos en las orejas, con su saliva le tocó la lengua. Es un lenguaje muy elocuente, también una orientación para la vida de la Iglesia. No basta que digamos frases sentenciosas de la realidad, es necesario involucrarse, tocar la realidad para poder sanar y ser sanados. En la pobreza del sordomudo, en la pobreza de quien no ha escuchado criterios, de quien no se ha formado humanamente, de quien no ha recibido lo suficiente para alcanzar la medida de su humanidad, en la pobreza de la expresión del mundo de hoy. Ustedes saben que mucha gente llama la atención de una manera paradójica. Los chicos, por ejemplo, a veces hacen berrinches, dicen malas palabras, insultan, pero no porque sean malos, sino porque llaman la atención, buscan un poco de amor. También cuando en la sociedad grupos, personas insultan, se ponen duros, frenéticos, están revelando que se necesita involucrarse para tocar y sanar esa humanidad. Después, levantando los ojos al cielo, es decir, haciendo ese vínculo con el Padre, expresando su vínculo con el Padre Dios, suspiró. Siempre que los evangelios y la Biblia ponen estas referencias al suspiro, al soplo, estamos avisorando la acción del Espíritu Santo. Y le dijo, Efatá, ábrete. Suspiró y lanzó este grito, ábrete. A este hombre que vivía sordo y mudo, cerrado. Seguida se abrieron sus oídos, se soltó la lengua, comenzó a hablar normalmente. Había tenido un contacto humano, verdaderamente humano, de alguien que lo liberó para que viva en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Y la gente decía, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Claro que cuando pensamos en esta acción de Jesús y pensamos en nosotros como iglesia, seguramente reconocemos que también el mundo de hoy necesita de comunidades, de familias, de cristianos que lleven el mismo paso de Jesús sanando la humanidad. Pero es cierto también que la iglesia al realizar esta acción se pregunta a sí misma de qué cosas tenemos que liberarnos, a qué realidades debemos abrirnos, qué capacidades dormidas debemos de despertar. Este hombre no sabía, no había experimentado lo que era hablar y oír. A veces puede ocurrir que uno, anestesiado por una supuesta fe ritual y costumbristamente practicada, no deje cauce a capacidades de amar, capacidad de ternura, de alegría, capacidad de hablar, de liberar, de arrancar los miedos, de arrancar los retraimientos, las cerrazones, las manías, las costumbres, las rutinas. Cuando pensamos en esta imagen de Dios que hace oír a los sordos y hablar a los mudos, lo pensamos hacia el mundo de hoy, lo pensamos también hacia nosotros mismos. Pensamos en la capacidad de comunicación de nuestra fe, de dar razones de nuestra esperanza que tienen los cristianos, las familias, las comunidades, la comunidad iglesia. Pensamos en la gente que está sola y que nadie se acerca a darle un abrazo para que pueda comunicarse en el amor y en la fraternidad, en la amistad, en el encuentro verdaderamente humano. A la realidad que nos rodea en este momento presente, no hemos de responder solo con recetas, hemos de responder con toda nuestra humanidad. Y también conviene que nos preguntemos qué parte, qué aspecto de nuestra vida y de nuestra humanidad todavía no hemos puesto en juego para sanar esta realidad.
Nos hemos dejado nosotros también sanar por Dios en la presencia de distintas realidades. Necesitamos que también nuestros oídos se abran, que también nuestra lengua se suelte, que seamos capaces de expresar el amor de Dios a viva voz, la confianza y la esperanza que nos decía el profeta Isaías, decirlo en este momento, no callar, a tiempo y a destiempo, con verdadera seguridad, con absoluto convencimiento, con la alegría que nos da la fe. Digamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Presentamos las intenciones de nuestra comunidad. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por los que han consagrado su vida a Dios, para que a su ejemplo elijan a los pobres como sujetos de servicio y evangelización. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra comunidad, para que renovemos el compromiso de ser iglesia en salida misionera. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros jóvenes, para que no se desalienten ante las dificultades de la vida, sino que experimenten el poder de Dios que los sostiene. Oremos. Escúchanos. Estas intenciones y las que guardamos en nuestro corazón te las presentamos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Podemos tomar asiento. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino del retorno a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con este anticipo de la resurrección futura,
en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino, y unidos a los ángeles y santos te decimos: Santo, santo es el Señor, Dios del universo, Padre del amor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en tu nombre, Señor. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo. Santo eres, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten piedad de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dejemos que el Espíritu Santo Dios nos ayude a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Es mi Padre quien les da verdadero pan del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Yo soy ese pan de vida que ha bajado desde el cielo. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. Todo aquel que venga a mí no padecerá más hambre. Todo aquel que crea en mí no padecerá más sed. Es mi carne la comida y es mi sangre la bebida. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y das vida a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Recordamos que hoy se realiza la colecta anual Más por Menos. También queríamos invitar, vamos a retomar la adoración eucarística de los domingos, todos los domingos de 18:30 a 19:30. Vamos a rezar por nuestro país, por nuestra Salta, por nuestra comunidad de iglesia, por las familias, por la educación en la fe, por el compromiso de los cristianos en el mundo de hoy. Todos los domingos de 18:30 a 19:30. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Y que Dios les conceda un feliz domingo. Feliz de ti, María, hija santa de Israel. Toda la antigua alianza